Hola, chicos, chicas, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, Bueno, ¿cómo andan? todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar ahora en 2 minutitos. Somos menos hoy. Supongo que tiene que ver con el recuperatorio. Pero igual no fueron tantos al recuperatorio. Fueron 10, 11 nomás. Así que deberíamos hacer algunos más hoy acá. Pero bueno. Bueno, les pido, somos poquitos, si pueden abrir las cámaras mejor, así más, como les digo, todas las clases es más, hacemos mayor interacción en la clase. Bueno, cuento a mí, me toca el judicial, esta segunda parte. Así que voy a trabajar, por supuesto, sobre eso y seguramente también la unidad siguiente, que es Consejo de la Magistratura. Los órganos extrapoderes, no sé si finalmente los trabajaré yo o alguno de los otros docentes. Bueno, eso vamos viendo con el transcurso de las clases, cómo venimos con los tiempos. Con lo que seguro que vamos a arrancar con Poder Judicial. ¿Sí? Ustedes ya tuvieron clases esta semana, ¿no? Lunes, martes. Tuvieron. ¿Qué vieron? ¿Poder legislativo, ejecutivo? ¿Ya tuvieron alguna introducción sobre eso? ¿Sí? Bueno, hoy también vamos a ver una clase que es en parte introductoria y en parte vamos a entrar a analizar algunos temitas más en detalle sobre el Poder Judicial. Por supuesto, ustedes se imaginarán, de los 3 poderes del Estado, este es el que a ustedes más de cerca les toca. A todos nosotros nos toca de cerca, porque ustedes el día de mañana van a ser abogados, abogadas, y todos los días van a interactuar con el Poder Judicial. O van a ser jueces o juezas y van a ser parte del Poder Judicial. O fiscales, que también van a ser parte no del Poder Judicial, pero sí del Ministerio Público, sean fiscales o sean defensores o defensoras. Y el Ministerio Público, si bien es un órgano autónomo que no es parte del Poder Judicial, de todas maneras es un órgano que, digamos, trabaja en la órbita del Poder Judicial. ¿Sí? Compartimos mucho con el Ministerio Público, lo digo ya desde mi lugar, desde dentro del Poder Judicial. Yo hace 23 años que trabajo en el Poder Judicial, compartimos mucho, hemos hasta compartido edificios, digamos, lugares de trabajo con el Ministerio Público, y esto es muy común. Así que es el poder del Estado que a ustedes más, como les dije recién, más de cerca les va a tocar. Así que es importante que presten atención, que lo estudien bien y se vayan metiendo un poquito en esto de la estructura, de las condiciones para acceder a determinados cargos, de qué hace la Corte, qué no hace, qué es la independencia del Poder Judicial, algunas de esas cuestiones que vamos a ver hoy y en las clases que vienen. Bueno, pero primero nosotros tenemos que saber que el Poder Judicial en la Argentina tiene una característica particular, tiene que ver con el perfil del Poder Judicial que asume nuestra Constitución y que se proyecta, digamos, en la realidad cotidiana. Ustedes ya saben, porque lo venimos conversando en la primera parte de la materia,
que la fuente principal de la Constitución argentina es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Bien? Y la Constitución de los Estados Unidos es, también lo saben porque lo hemos comentado, es una Constitución que tuvo muchas novedades para su época. Fue una Constitución dentro de la categoría, la ya tradicional categoría de Néstor Sagüés, sobre la clasificación de las constituciones. La norteamericana fue una constitución originaria, que le dio origen a una serie de novedades constitucionales muy importantes. Ya hablamos del federalismo en su momento, hablamos del presidencialismo como forma de gobierno. Tenemos que hablar necesariamente del poder judicial de los norteamericanos, porque ese poder judicial es el que tomó como modelo la Constitución Nacional de Argentina. ¿Sí? Acá hay digamos, un divorcio muy grande entre el perfil del Poder Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica y el Poder Judicial de los países europeos. ¿Bien? Los norteamericanos introdujeron la gran novedad de asignarle a los jueces una categoría de poder estatal, es decir, el Poder Judicial es un poder del Estado, con todas las palabras, básicamente porque tiene la facultad de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, de actos de los demás poderes del Estado. Y principalmente esta atribución es importante cuando nos referimos a la Corte Suprema como máximo órgano dentro de la estructura vertical del Poder Judicial de la Nación, y por lo tanto como último intérprete de la Constitución. Esto que a nosotros de alguna manera nos parece tan cotidiano, que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de una ley, la inconstitucionalidad de un decreto, la inconstitucionalidad de un acto de la administración, esto que nos parece, insisto, tan cotidiano, en realidad no es el denominador común del Poder Judicial, no es el denominador común de los distintos poderes judiciales, principalmente de los que tienen fuente europea, es decir, de los poderes, de las administraciones de justicia. Fíjense cómo cambio la denominación de las administraciones de justicia europeas. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que en países europeos los jueces carecen de la potestad de ejercer el control de constitucionalidad de leyes del Congreso o de los actos del Poder Ejecutivo. Bien. Acá en la época de la sanción de la Constitución de los Estados Unidos, había dos modelos en Europa, que eran, digamos, los modelos comparados más importantes de la época. Uno para los norteamericanos, ¿no? Me estoy poniendo en la orilla de este lado del mundo, del lado de América. Para los norteamericanos había dos modelos, el modelo francés y el modelo inglés. Como ustedes saben, además, los norteamericanos necesariamente miraron hacia Inglaterra porque era su madre patria, así como para nosotros fue España, para ellos fue Inglaterra, y las instituciones del Reino Unido, por supuesto que influenciaron en mucho en los norteamericanos, pero también en mucho los norteamericanos repelieron esas instituciones. El Poder Judicial es uno de estos ejemplos. Y también los norteamericanos siempre tuvieron un vínculo particular, especial con Francia. Quizás tiene que ver también con motivos históricos, la necesaria alianza entre Estados Unidos y Francia contra Inglaterra en la época de la Guerra de la Independencia. Lo cierto es que Francia ejerció una influencia muy grande desde el punto de vista también ideológico, especialmente en los Estados Unidos. Basta recordar que Montesquieu, un francés,
fue el gran pensador, el que influenció de gran manera en los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos. Pero ninguno de estos dos modelos responde en definitiva, ninguno de estos dos países respondía en definitiva al modelo de poder judicial que en definitiva iban a asumir los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos, y es en definitiva lo que asumimos en Argentina, como le dije, los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, porque en los Estados Unidos hay una concepción de constitución. Es decir, la constitución es una norma de mayor jerarquía que las leyes que emite el Congreso, y el Congreso, por lo tanto, no puede legislar normas constitucionales, ni puede, porque no tiene la atribución, no tiene el poder constituyente, ni puede sancionar leyes que sean contrarias a la Constitución. Entonces, tiene que haber algún órgano de poder del Estado que controle que el Congreso no se extralimite en sus funciones para preservar la Constitución, porque de eso se trata, de preservar la supremacía de la Constitución. Y ahí es cuando aparecen los jueces, según el diseño de los norteamericanos. Son los jueces quienes van a ejercer esa función de contrapeso al poder del Congreso de los Estados Unidos. Recuerden, también lo mencionamos en algún momento, en alguna oportunidad, los norteamericanos tenían una especial cuidado en no asignarle al Congreso poderes superlativos, porque ellos conocían de lo que podía ser la dictadura del Parlamento. Esperen un segundito que hago una pequeña pausa, perdón, de 20 segundos y ya estoy. Bueno, acá estoy. Entonces los norteamericanos, por supuesto, tenían ese cuidado respecto de la posibilidad de la tiranía del Parlamento. Y ese fue uno de los motivos que a ellos les llevó a darle un contrapeso a ese Congreso, y ese contrapeso iba a estar dado en el Poder Judicial. Que también, por supuesto, podía ejercer el control de los actos del Poder Ejecutivo, que inclusive tienen una jerarquía inferior a el producto normativo del Poder Ejecutivo, que son los decretos, tienen una jerarquía inferior de las leyes del Congreso. En cambio, en Inglaterra, el concepto de constitución es otro. La constitución en Inglaterra no es suprema, ¿sí? Es decir, primero no tienen una constitución escrita al estilo y al modelo que tenemos nosotros, que tienen los propios Estados Unidos. Una constitución escrita y codificada. En Inglaterra la constitución está dispersa en distintas costumbres y normas escritas, sí las hay, por ejemplo, la Carta Magna de 1215, pero dispersas, no están codificadas o unificadas en un único cuerpo normativo. Además, las normas constitucionales son producto del Parlamento. Quien dicta ese tipo de normas es el Parlamento. Son las normas fundamentales, es el Parlamento. Y el Parlamento, en definitiva, es una suerte de convención constituyente permanente, en el sentido de que el Parlamento define cuáles son las normas fundamentales del Reino Unido. Por lo tanto, el Parlamento, o sea, desde este punto de vista, si el Parlamento tiene la posibilidad de definir cuáles son las normas que para nosotros son normas constitucionales, imagínense que los jueces nunca pueden contrariar declarar inválida una norma del Parlamento. Es decir, no hay una supremacía constitucional a resguardar para los jueces británicos. ¿Se entiende? Esto es producto también de una tradición del Reino Unido que tuvo que ver con luchas de poder entre el Parlamento, la monarquía, por supuesto, en alguna
en una parte de la historia de los Estados Unidos también el Poder Judicial como guardianes del common law, es decir, los principios del derecho inglés. En algún punto, en alguna oportunidad, los jueces en Inglaterra han dicho que son quienes deben preservar ese common law, aún a expensas de lo que diga el Parlamento, en un precedente del siglo XVII sobre control de constitucional, que es el famoso caso Bonham. Después no fue reiterado porque finalmente en Inglaterra, en la lucha política, prevaleció el Parlamento. Quedó claro que el Parlamento es digamos, el supremo, el poder supremo dentro de los poderes del Estado. Tal es así que Inglaterra no tenía una Corte Suprema hasta el año 2009, hasta hace 12 años atrás, imagínense. El máximo órgano judicial en Inglaterra estaba dentro del Parlamento, en la Cámara de los Lores. O sea, no tenía Inglaterra un poder judicial, y no lo tiene claramente hoy en día, un poder judicial asimilable al que podemos conocer nosotros. Y mucho menos estaban en condiciones de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, salvo el caso que les estoy marcando, el caso Bonham y algún otro que también los estudiosos del derecho como en lo inglés identifican como antecedentes muy lejanos del control de constitucionalidad, que después retomaría la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso que ustedes ya estudiaron en la primera parte del año, que es el caso Marbury versus Madison de 1803. La Corte de los Estados Unidos inaugura el control de constitucionalidad de las leyes por el fundamento que veíamos recién. Los jueces tienen que aplicar la ley, pero si la ley es contraria a la Constitución, los jueces deben preservar la Constitución, porque ese es el deber principal de los jueces, preservar la Constitución. En el famoso razonamiento del juez Marshall, cuando dice, si la ley en definitiva es contraria a la Constitución y el juez tiene que aplicar la norma de mayor jerarquía, el juez debe aplicar la Constitución por sobre lo que diga la ley y declarar la invalidez constitucional de esa ley del Congreso. En el caso Marbury no era una ley, era una ley del Congreso y además un acto del Poder. En definitiva, el modelo británico para los norteamericanos no era un modelo a copiar. Y el modelo francés tampoco. Los franceses, recuerden que la Revolución Francesa de 1789, para los revolucionarios de 1789, los jueces eran los representantes del antiguo régimen, el régimen monárquico absolutista. O sea, los jueces eran muy mal vistos y vistos con mucha desconfianza para los franceses revolucionarios de finales del siglo XVIII. Con lo cual, hecha la revolución y organizados constitucionalmente, los franceses no quisieron otorgarle a esos jueces la potestad de decidir ellos mismos si una ley del Congreso era constitucional o no. Entonces, no le dieron eso es un motivo histórico, una razón histórica. También hay razones ideológicas o doctrinarias, si se quiere. Los franceses estaban muy influenciados por las doctrinas de Rousseau. Y como ustedes saben, para Rousseau, la voluntad general que se manifestaba en el Parlamento francés o en el Congreso francés era la voluntad soberana, era la voz del pueblo, y la voz del pueblo jamás puede ser invalidada por ningún tribunal de justicia, desde el punto de vista rousseauiano. Lo cual los franceses tampoco aún hoy en día no reconocen a los jueces la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad como sí lo hacen los Estados Unidos o sí lo hacemos nosotros aquí en la Argentina. Por supuesto que los franceses tienen sí un mecanismo de control de constitucionalidad que es político a través de un tribunal concentrado, que está integrado por jueces que no forman parte del Poder Judicial, sino que forman parte de este Tribunal Constitucional, ejerce otro tipo de control distinto al que ejercen los tribunales judiciales en los sistemas difusos de control como el argentino y el norteamericano. Bien. Pero los jueces del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, vuelvo a cambiar el nombre en Francia, jamás están en condiciones de declarar inconstitucional una ley. O sea, el modelo de los Estados Unidos, lo que yo les quiero marcar es que el modelo de los Estados Unidos reconoce en definitiva en el Poder Judicial
la real categoría de poder de Estado, porque el Poder Judicial en los Estados Unidos, al tener la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley, ejerce una función también de gobierno, porque tiene ese poder de impedir, el que hablaba Constant en el siglo XVIII, el poder de impedir determinadas políticas de gobierno, y el poder de trabar determinadas políticas de gobierno que sean contrarias a la Constitución y que se manifiesten en una ley. Es un poder negativo, pero un poder muy importante, porque el gobierno, integrado por el presidente y por el Congreso, por supuesto que pueden gobernar con total libertad y es su obligación, pero la libertad es el límite de esa libertad, está en la Constitución. Quienes interpretan la Constitución son los jueces. De esa manera se equilibra el sistema. Los dos poderes de gobierno, digamos, por definición, que son el presidente y el Congreso, están controlados por un tercer poder del Estado. En algún punto también es poder de gobierno, pero un poder de gobierno negativo, porque tiene el poder de impedir determinadas decisiones. Siempre en resguardo de la Constitución y de los principios constitucionales que surgen de la Constitución. ¿Sí? Es un poder negativo. Los jueces no deben gobernar a través de sus sentencias. Ahí está. Acá entramos en un debate de siempre, que lleva ya 200 años, especialmente en los Estados Unidos. Los jueces están en condiciones, deben gobernar, no, claramente no deben gobernar. Pero de alguna manera, teniendo un poder tan importante como el de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, ejercen un poder político muy fuerte. Entonces, ese es el modelo, las características también del Poder Judicial en Argentina, por supuesto con matices, porque el Poder Judicial en la Argentina toma este modelo, pero el comportamiento principalmente de la Corte Suprema Argentina no fue similar ni parecido al comportamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el día a día, ¿sí? En el año tras año. ¿Sí? Y la relación entre la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Poder Judicial en general de los Estados Unidos, en relación a los otros dos poderes del Estado, tampoco es similar a la que tuvo y tiene el Poder Judicial en Argentina respecto de los dos poderes políticos del Estado. Pero el modelo, insisto, el modelo del que nace es un modelo muy, pero muy similar. En la Argentina también hubo un quiebre institucional muy fuerte. Ustedes saben que las normas de la organización institucional de la colonia era irreproducible para un país que quería organizarse a través de una república representativa y federal. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el artículo 1 de la Constitución? Bien. Entonces, las instituciones de la monarquía española eran, por supuesto, inviables, más allá de que quedó alguna que otra, un resabio colonial, por ejemplo, en las viejas normas del patronato que mencionamos también en una clase anterior. Pero la organización institucional no era la organización institucional que quería la Argentina, por eso toma modelos de otros países, Estados Unidos principalmente, pero también influenció la Constitución de Cádiz, sí, la Constitución republicana de Cádiz de 1812, española, la Constitución francesa de 1791 y la Constitución chilena de 1833, la suiza también, para mencionar algunas de las más importantes. Pero no las normas de la colonia, la organización de la colonia española. Bueno, hecha esta introducción, ¿se entiende hasta acá? Más o menos, ¿vamos bien? Bueno, hecha esta introducción, vamos un poco a ver la estructura. Acá ya hay una estructura del Poder Judicial. Acá hay una diferencia importante entre el Poder Judicial con los otros dos poderes. En realidad cada uno de los poderes tiene su estructura muy peculiar. El Poder Ejecutivo sabemos que es como unipersonal. El Poder Ejecutivo está integrado por una persona. Es el presidente de la Nación. Sabemos que la estructura del Poder Ejecutivo es bien simple, porque ni siquiera los ministros forman parte del Poder Ejecutivo. Los ministros son un órgano extrapoder. Se discute si existe el órgano gabinete, que es la reunión de todos los ministros,
No importa, el Poder Ejecutivo es uno solo. Ni el vicepresidente forma parte del Poder Ejecutivo. Eso por un lado. El Congreso es un órgano colegiado. Además es complejo. Es un órgano colegiado que está integrado por dos órganos. ¿Sí? La Cámara de Diputados por un lado, la Cámara de Senadores por otro. Es un órgano colegiado integrado por una cantidad importante de miembros legisladores, especialmente la Cámara de Diputados. El Poder Judicial es un órgano, mejor dicho, es un poder que está integrado por multiplicidad de órganos, por diversidad de órganos, muchos. Cada uno de estos órganos es la Corte Suprema y los tribunales inferiores, los distintos tribunales inferiores. Cada tribunal, el Poder Judicial, es un órgano del Poder Judicial. Y esta estructura es piramidal. En el vértice, la Corte Suprema, y debajo de la Corte Suprema hay órganos que tienen jerarquías. Vamos a hacer un repaso bien sencillo y simplificado de cómo sería el Poder Judicial. Pero hay jerarquías. En esta pirámide, de alguna manera, tienen que incorporarse dos órganos que fueron incorporados en la reforma del año 94, que integran el Poder Judicial, aunque no son órganos jurisdiccionales, no ejercen jurisdicción, que son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Después lo vamos a estudiar. El Consejo de la Magistratura es un órgano de administración del Poder Judicial, que a su vez tiene a su cargo el poder disciplinario sobre los jueces, tiene a su cargo la selección de los jueces, de los candidatos, de la preselección, digamos, con más decisión de los candidatos a jueces. Y el jurado de enjuiciamiento es un órgano que se ocupa, como lo dice su nombre, del enjuiciamiento de los jueces, cuando estos son denunciados por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones o haber cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones. Fuera, estos dos órganos, como les digo, no son órganos jurisdiccionales, no ejercen la jurisdicción, no intervienen en procesos judiciales, tienen otras funciones. Los órganos jurisdiccionales propiamente dichos del Poder Judicial son los tribunales de justicia. Y acá tenemos, la Constitución es bastante clara y sencilla en realidad, muy sencilla. La Constitución en el artículo 108 de su articulado establece que el Poder Judicial va a estar integrado por la Corte Suprema y demás tribunales inferiores que va a crear el Congreso. Fíjense, el único tribunal que está creado por la Constitución, que tiene, digamos, estatus constitucional, es la Corte Suprema. El resto de los tribunales, que la Constitución los denomina tribunales inferiores, porque tienen una jerarquía inferior a la Corte, son creados por el Congreso. Es decir, el diseño, acá también hay una particularidad, el diseño del Poder Judicial es atribución del Congreso, no del propio Poder Judicial. El propio Poder Judicial no se autodiseña, digamos. Lo diseña el Congreso. El Congreso es el que decide cuántos tribunales inferiores hay, qué materias y qué grado van a tener cada uno de esos tribunales, la distribución a lo largo del territorio de los tribunales inferiores. Entonces, ¿cómo sería la estructura esta que diseñó el Congreso argentino a lo largo de las décadas del Poder Judicial? Por supuesto, arriba ya dijimos, una Corte Suprema de Justicia, en el vértice. Por encima de la Corte no hay ningún tribunal, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un tribunal superior a la Corte Suprema, la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no pertenece al Poder Judicial de los Estados. Esto está claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal
En el ámbito de la OEA, está creado en ese ámbito que los estados signatarios de determinados tratados internacionales le asignaron competencia. La competencia es a los efectos de que interprete la la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Costa Rica. Es una competencia que está establecida en esa convención, pero de ningún modo es un órgano que es superior a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Argentina no tiene órgano superior, no lo hay. Entonces, por debajo de la Corte están los tribunales inferiores. Acá hay distintos tribunales inferiores en función de las materias. Nosotros sabemos que tenemos materia penal, materia civil y comercial, materia previsional o de la seguridad social, propiamente dicha. Es decir, hay cámaras federales, que son las máximas autoridades, digamos, en esa materia, en el país. Algunas materias hay una sola cámara, en otras hay varias. Por ejemplo, en materia penal, el máximo órgano penal del país es la Cámara de Casación Penal Federal. Siempre estoy hablando del Poder Judicial Federal, no de las provincias. Después vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una aclaración con ese punto, para que ustedes tengan una idea completa del poder, de la estructura judicial en la Argentina. Pero, por ejemplo, sigo con el ejemplo. En materia penal, el máximo órgano penal, por debajo de la Corte, por supuesto, es la Cámara de Casación Penal. En materia civil y comercial, ¿sí? Está distribuida, hay distintas cámaras distribuidas territorialmente, que son las máximas autoridades en esa materia en determinada porción del territorio. Por ejemplo, están las cámaras federales del interior del país. Hay distintas cámaras federales, civiles y comerciales que están distribuidas en el interior del país. Son, dentro de su jurisdicción territorial, son la máxima autoridad en la materia civil, comercial, administrativa de esa jurisdicción territorial. No hay en el ámbito civil y comercial una cámara de casación civil y comercial. No existe. Hay intentos de crear, intenciones de crear. El actual gobierno, por ejemplo, quiere hacerlo, ya lo ha dicho el presidente de la Nación, y hay todo un debate en torno a eso, si es conveniente, no es conveniente, no podemos entrar en ese debate acá, es muy interesante el debate, pero bueno, en definitiva, hoy no existe esa Cámara. ¿Sí? Digamos, quien hace las veces de casación, ¿sí? En materia civil y comercial, federal, es la Corte Suprema, hoy en día. ¿Qué significa casación? Se los aclaro un poco. Un tribunal de casación, ¿qué hace? Lo que hace es casar, atraer hacia sí mismo las distintas interpretaciones jurídicas sobre un mismo tema y unificarlas. Es decir, interpreta la ley y le da un único sentido. En general, en un tribunal de casación es obligatorio hacia los tribunales inferiores a ese tribunal. ¿Sí? Es decir, lo que hace es uniformar la interpretación de la ley. ¿Para qué? Para dar mayor seguridad jurídica. Esas son las ventajas de la casación. ¿Sí? Los tribunales de casación tienen fuente francesa, por ejemplo. Esto es dentro de lo que es el diseño del Poder Judicial en la Argentina, como les dije, de fuente norteamericana, los tribunales de casación tienen fuente francesa. ¿Sí? Bueno. Después, por ejemplo, en materia de seguridad social está la Cámara Federal de la Seguridad Social, en su momento era la única, era la máxima autoridad en materia de seguridad social, luego esa competencia también se distribuyó en otras cámaras. Pero bueno, no podemos entrar en un detalle, además es difícil explicarlo esto sin un pizarrón. En general en estos casos es muy útil el pizarrón, pero en estas clases virtuales, sepan disculpar, es bastante más complicado.
graficarlo esto, ¿bien? Pero bueno, la idea que por ahora me interesa que tengan es, la Corte Suprema es el máximo órgano del Poder Judicial, y debajo están las cámaras, ¿sí? Puede haber en materia penal una Cámara de Casación, en otras materias hay distintas cámaras que cada una tendrá su interpretación, pero son las máximas autoridades dentro de determinada jurisdicción territorial. En cambio, la Cámara de Casación Penal, su jurisdicción territorial es todo el país, por eso es única. Y debajo de estas cámaras están, en materia penal hay tribunales orales y jueces federales de primera instancia en materia penal. En materia civil, comercial, administrativa, debajo de las cámaras hay jueces o juzgados federales en distintas materias, civil, comercial, laboral, ¿sí? Los que somos, como en mi caso, jueces federales del interior, tenemos una competencia que engloba todas estas materias, menos, en nuestro caso aquí en Mar del Plata, menos la penal. Hay jueces federales del interior, en algunas ciudades, que tienen incluso competencia, tienen competencia universal, porque tienen competencia penal, civil, laboral, todo. Bastante complejo desde el punto de vista operativo, pero es así. Entonces, los juzgados de primera instancia son unipersonales, están integrados por un juez, esa es su característica, y las cámaras, las que les hablaba recién, no son unipersonales, son tribunales integrados por 3, 5, 7, 9 miembros, depende, esto ya depende de la organización de cada cámara, no son todas iguales. Hay cámaras de 3 miembros, por ejemplo la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, de 3 miembros. Pero hay otras que tienen más miembros. La de Bahía Blanca, por ejemplo, tiene 9 miembros. ¿Sí? Y así otras, son cámaras que al tener varios miembros también se dividen en salas su organización de trabajo. ¿Bien? Así otras cámaras tienen... la Bahía Blanca les dije 9, pero saben que me parece que me equivoqué, me parece que tiene 7. No llega a 9. Me parece que me equivoqué de número, pero no importa. Para darles un ejemplo, hay cámaras que tienen más miembros que otras. Sobre esto no necesariamente tienen que ser todas iguales. Es una decisión del legislador, del Congreso, definir cuáles son las necesidades en determinada jurisdicción y así aplica las características del tribunal. Bueno, una vez dicho esto, entendió más o menos la estructura vertical, es bastante sencilla, pero es importante que lo comprendan. Una vez dicho esto, tenemos que darle una característica. El Estado, concretamente el Congreso que diseña el Poder Judicial, el Congreso diseña el Poder Judicial y el Estado monopoliza la administración de justicia. Es decir, en todo Estado moderno, la justicia es una función estatal. Es decir, no hay justicia privada en los estados modernos. Salvo alguna cuestión excepcional, que puede ser las propias leyes de procedimiento pueden permitir o admitir en determinados temas donde no esté comprometido el orden público, puede haber alguna suerte de mediación, o puede determinados temas también donde no está en controversia el orden público, puede ser sometido al arbitraje. Ustedes saben, el arbitraje es un tribunal privado para resolver determinada cuestión. Pero siempre, si hay un arbitraje, esa decisión arbitral tiene que ser pasible de ser recurrido ante un órgano judicial. En general, podría haber, si hay una situación de decisión arbitraria del tribunal. Pero fuera de esos casos, de esas situaciones excepcionales, la justicia no es privada, la justicia es estatal, es una función estatal. Es una función del Estado. Tiene el monopolio. No solamente es una función estatal, sino que es una función solo judicial. Es decir, solo los jueces tienen, mejor dicho, la función jurisdiccional.
solo los jueces tienen la función jurisdiccional. Como regla. Acá hay una prohibición muy importante que tiene que ver con la división de poderes, que establece la Constitución Nacional en el artículo 109. Establece claramente que el presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales. No puede intervenir en causas pendientes ni restablecer causas que ya están fenecidas, dice el artículo 109. Es decir, nunca el Poder Ejecutivo puede intervenir en el ámbito propio de los jueces, en las causas judiciales. Esto tiene que ver con la división de poderes, fundamental. Acá hay una gran distinción entre una república y una monarquía. En la monarquía, ¿quién podía intervenir en las causas judiciales? El monarca, justamente. Justamente el monarca tenía esa potestad. En una república esto es imposible porque se separan los poderes. El Poder Ejecutivo nunca puede tener este tipo de atribuciones porque estaríamos ya, digamos, minando los principios básicos del sistema republicano. Bien. Entonces, la administración de justicia es una función estatal y es una función judicial. Hay alguna excepción en las funciones que puedan tener algunos tribunales administrativos, la llamada justicia administrativa, tribunales, mejor dicho, estaría mal dicho justicia administrativa, tribunales administrativos, en el ámbito de la administración pública tienen la competencia para resolver ciertas cuestiones, ciertas controversias, pero siempre, como decía el maestro Villar Campos, siempre la decisión de un tribunal administrativo debe ser pasible de ser recurrida ante un tribunal judicial. Si no, ese tribunal administrativo es inconstitucional, por esto mismo que estamos hablando, porque la administración de justicia es un monopolio del Poder Judicial. Por supuesto, en este contexto, la Constitución también establece que están prohibidos los fueros personales. Es decir, ¿cuáles son los fueros personales? Aquellos fueros que existían en la época de la colonia, que se creaban determinados tribunales para determinadas personas. Por ejemplo, para el fuero universitario. Para los universitarios se creaban tribunales integrados por universitarios. El fuero eclesiástico. Para los eclesiásticos solamente podían ser juzgados por sus pares, por otros eclesiásticos, tribunales eclesiásticos. El fuero militar, ¿sí? En algún momento estuvo previsto en el Código de Justicia Militar, finalmente para delitos militares, es decir, a los militares solo los pueden juzgar los tribunales militares. Esto desaparece con la República. Esta situación desaparece, la Constitución Nacional la prohíbe en el artículo 16 de la Constitución de su articulado. Es decir, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos tenemos los mismos jueces, más allá de la función o calidad personal de cada uno de nosotros. Bien. Finalmente tenemos que saber que, por supuesto, al ser el nuestro un país federal, el Poder Judicial replica esta organización federal, es decir, habrá tantos poderes judiciales como estados integren la federación. Es decir, habrá tantos poderes judiciales como provincias hay en la Argentina. Nosotros acá estudiamos en la Constitución Nacional el Poder Judicial Federal. Las normas de la Constitución, que son bastante pocas en este tema, regulan el Poder Judicial de la Nación, es decir, el Poder Judicial Federal, no el Poder Judicial de las provincias. El Poder Judicial de las provincias es organizado, es creado por la Constitución de cada una de las provincias. Lo mismo debe ser con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene funciones jurisdiccionales, también tiene en el marco de su autonomía. Entonces, de hecho, para las provincias, la administración de justicia es una obligación constitucional. Crear la administración de justicia es una obligación constitucional. ¿Se acuerdan cuando estudiaban el artículo 5 de la Constitución? El artículo 5, que es la famosa cláusula de garantía federal, establece las obligaciones para las provincias y también establece obligaciones para el Estado Nacional. Cuando establece las obligaciones para la provincia de crear su propia constitución conforme los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, dice también asegurando 3 cosas. Y una de esas 3 cosas es la administración de justicia. ¿Sí? Es decir, las provincias sí o sí deben crear su administración de justicia. Esta administración de justicia, por supuesto, no tiene que ser una réplica o un espejo de la administración de justicia federal. Aunque en general son bastante similares. Digamos, la estructura de la organización de justicia de las provincias son similares a la de la Constitución, a la de la que prevé la Constitución Nacional. Todas las provincias tienen, por ejemplo, un tribunal máximo en la jerarquía, una corte suprema provincial, que es el último tribunal o el máximo tribunal dentro de la jurisdicción territorial de la provincia. Contra las sentencias dictadas por ese tribunal, solo puede entender o intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes están litigando en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires ante los tribunales de la provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal al que puedan acceder es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Si quieren recurrir la decisión de la Suprema Corte, tendrán que impulsar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema Nacional. Es el único tribunal, la Corte Suprema Nacional, que puede revisar una sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en definitiva, hay tantos poderes judiciales como provincias en nuestro país. Y además, el Estado Nacional tiene su propio poder judicial, que es el que estudiamos acá en la Constitución Nacional. ¿Bien? A partir del artículo 108. ¿Vamos bien por ahora? Estoy tratando de ir lo más rápido que pueda. Bien. Vamos a hablar de una característica fundamental, ya ahora, saliendo un poco de la estructura, vamos a hablar de una característica fundamental en toda república que deben tener los jueces. Ustedes la habrán escuchado más de una vez, porque es tema de debate, el tema de la independencia de los jueces. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay 3 poderes básicos, ¿sí?, estructurales, estructuran el sistema constitucional, más allá de que hay otros órganos extrapoder que vamos estudiando, pero los 3 poderes son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y sabemos que son independientes unos de otros. Sabemos que hay una separación de poderes, sabemos que tiene que haber un equilibrio entre esos poderes, que ninguno debe, digamos, tener una preponderancia sobre los demás, porque si no, esa separación de poderes pierde sentido, se desdibuja. Pero en este contexto, en este diseño de 3 poderes separados, la independencia de los jueces es fundamental. Porque los jueces necesitan de esa independencia para poder llevar a cabo su función, impartir justicia. Si los jueces no son independientes, no pueden trabajar bien. Y trabajar bien para un juez es resolver conforme la Constitución y las leyes. Entonces, la independencia de los jueces es un objetivo fundamental para la Constitución y para todo el diseño institucional de la Constitución. Si se pierde la independencia de los jueces, se desdibuja la función judicial y se pierde una de las características centrales de toda república. Ahora, ¿dependiente de quién deben ser los jueces? No, dependiente de toda influencia externa, que los, digamos, de alguna manera coloquial, los distraiga de su misión esencial, que es defender la Constitución y las leyes. Por ejemplo, del poder político, fundamentalmente. Cuando hablamos de esta separación de poderes, decimos que los jueces tienen que ser independientes de los otros 2 poderes del Estado. No podrían nunca, no deben nunca recibir directivas de ninguno de los poderes del Estado. Ni del Congreso, ni del Ejecutivo. Porque justamente los jueces son quienes controlan esos otros 2 poderes.
Imagínense que el controlante nunca podría recibir directivas ni presiones del controlado. O sea, si esto ocurre, se trastoca todo el sistema. El juez tiene que tener una independencia de criterio absoluta. También es responsable de sus actos, por supuesto. Si el juez falla conforme a la Constitución, por más que sea discutible su fallo, porque en derecho sabemos que hay muchas veces interpretaciones diversas sobre un mismo tema y es inevitable que esto ocurra, pero el juez siempre, dentro de estas interpretaciones, tiene que resolver conforme su real saber y entender, que es como se suele decir en estos casos. Aplicando la Constitución y aplicando las leyes. Las leyes, nunca recibiendo una... o haciendo caso a algún tipo de presión que pudiera recibir de alguno de los otros poderes del Estado, o de cualquier poder político. Tampoco recibe directivas de otros jueces. Yo ya les mencioné, los jueces, el Poder Judicial es una estructura piramidal. Eso no significa que los jueces superiores puedan impartir directivas de cómo resolver a los jueces inferiores. En un caso concreto nunca podría ocurrir esto. Los jueces, los jueces de los tribunales de primera instancia son absolutamente independientes, no pueden ni deben recibir ninguna directiva de nadie, de ningún otro juez o tribunal. Esto no significa que la jurisprudencia de la Corte, las jurisprudencias de las cámaras locales, ¿sí?, sobre determinados temas, van a incidir en la decisión de los jueces inferiores, por una cuestión obvia de seguridad jurídica y de economía procesal. Cuando ya los determinados tribunales deciden determinadas cuestiones de una manera inconcreta, si ese caso análogo llega a un juez, el juez obviamente va a tomar nota de esa jurisprudencia y probablemente la aplique. No necesariamente está obligado, pero probablemente la aplica. Pero esto es muy diferente a recibir directivas. Cuando me refiero a la independencia de los jueces, me refiero a que los jueces no pueden recibir ninguna directiva o presión de cómo deben decidir en un caso concreto. ¿Sí? También, por supuesto, de los poderes económicos, e incluso de la opinión pública. Los jueces no deben fallar conforme lo que ellos entienden que la opinión pública les está pidiendo. Porque esa no es la función de los jueces. La función de los jueces, insisto, es resolver conforme la Constitución y las leyes. A veces la Constitución, las leyes, terminan resolviendo cosas que pueden resultar antipáticas para la opinión pública. Eso no debe influir en el ánimo del juez. Por eso es tan inconveniente y son tan inconvenientes los proyectos o planteos que aún existen hoy en día, de que los jueces sean electos por el voto popular. El día que los jueces sean electos por el voto popular, los jueces van a resolver conforme quieren las mayorías, no conforme lo dispone la Constitución. Resolver conforme la voluntad de las mayorías muchas veces implicará violar los derechos de las minorías. Entonces, en esa realidad no me gustaría ser minoría. No me gustaría ser minoría. Está tradicionalmente, históricamente probado que ese tipo de formatos de designación de jueces a través de la elección popular es absolutamente inconveniente por la naturaleza propia de la función judicial. Y lo que queremos es que el juez defienda los valores de la Constitución Nacional, entonces el juez no puede ser designado por el voto popular. Es incompatible ese modo de designación del juez con la defensa de los principios constitucionales. ¿Sí? A pesar de todo, en la Argentina hubo planteos en un momento de que los jueces tengan sean electos de este modo. ¿Sí? De hecho, quizás el momento donde más fuerte se habló de esto fue en el año 49, previo a la reforma constitucional que llevó adelante Perón, donde se hablaba también de la democratización de la justicia en estos términos. Los términos de los jueces deben ser designados por el voto popular, lo que a mi entender es un disparate en términos constitucionales si lo que pretendemos es preservar la supremacía de la Constitución. Bien, eso es una opinión personal. ¿Cómo la Constitución resguarda
o busca resguardar la independencia de los jueces para que los jueces puedan trabajar tranquilos, porque en definitiva de eso se trata. Que los jueces puedan resolver los casos, aunque sean políticamente, digamos, pesados, que a veces les toca a los jueces decir, bueno, este caso realmente tiene repercusión pública, es un caso muy delicado, pero el juez lo tiene que resolver con tranquilidad, como se suele decir, con tranquilidad de espíritu. Tiene que estar tranquilo y resolverlo. La Constitución establece ciertos mecanismos, muchas veces no del todo satisfactorios, pero les voy a mencionar. Uno es la estabilidad en el cargo. ¿Por qué los jueces tienen estabilidad en el cargo? Es decir, en el caso de la Constitución argentina, ¿por qué los jueces permanecen en su cargo mientras dure su buena conducta, como lo establece el artículo 110 de la Constitución? Por esto mismo, porque el juez tiene que saber que más falle en un sentido o en otro, falle por hacer lugar a la demanda o por rechazar la demanda, el juez tiene que saber que si falla conforme la ley y la Constitución, la interpretación que lealmente hace de la ley y la Constitución, no va a ser removido del cargo, eso no va a ser el modo en que resuelva, no va a ser un motivo para que lo remuevan del cargo. Es la única manera de garantizar la independencia de los jueces. Si el juez supusiera o sospechara que si resuelve en un sentido o en otro, eso le va a implicar que lo van a remover del cargo, se perdió la independencia judicial. Cayó por los aires la independencia judicial. Por eso la Constitución Nacional establece que mantienen la estabilidad en el cargo, mantienen la inamovilidad del cargo mientras dure su buena conducta. Esto tuvo alguna modificación en la reforma del año 94, porque en el año 94 se incorporó en el inciso cuarto del artículo 99 una cláusula que no estaba prevista en una primera instancia de la reforma, establece que los jueces a los 75 años de edad deben obtener un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para continuar en el cargo. Es decir, antes del año 94 los jueces podían mantenerse en el cargo indefinidamente, inclusive si querían no jubilarse, no se jubilaban y se podían mantener en el cargo hasta el día que mueran, ¿sí? O hasta el día que decían jubilarse, podía ser a los 80, 85, 90 años. La inamovilidad era, digamos, total, absoluta. Algo era vitalicio de manera absoluta. Hoy la Constitución impone ese límite de 75 años. Esto generó la Corte en el año 1999, en el famoso caso Fay, que era el caso del entonces juez Fay de la Corte, declarara la inconstitucionalidad de este inciso cuarto de la Constitución, lo que fue toda una cuestión sumamente polémica. Por muchas razones. Primero polémica porque implicaba declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional, lo cual ya parece un contrasentido. Pero la Corte lo decidió así, entendiendo que este inciso cuarto de la Constitución había ingresado al temario de la reforma de manera irregular. Es decir, que no había una posibilidad reglamentaria, legal, de la Convención Constituyente de tratar este tema porque no estaba incorporado al temario. Ustedes saben, ya pasaron, ya estudiaron la unidad de reforma constitucional, la Convención Reformadora solamente puede reformar los puntos que están previstos en el temario. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la Corte en Fay dijo ese tema no estaba previsto en el temario, por lo tanto, declaró la inconstitucionalidad de ese agregado en la reforma del año 94. Este criterio se mantuvo hasta el año, yo ahora no recuerdo de qué año fue, el caso Schifrin de la Corte. Es un caso que tiene 3 años, 4, además, como mucho. Se me confunden los años, chicos. No sé bien exactamente qué año creo, pero si lo buscan, el caso Schifrin, que también fue un caso muy conocido, donde la Corte da marcha atrás con esta doctrina y dice, no, el inciso cuarto del artículo 99 es constitucional, la Corte no incurrió, la Convención Reformadora no incurrió en un exceso, porque hay que tener cierta deferencia lógica, interpretativa hacia
la actuación del máximo órgano de expresión de la soberanía popular, como es la Convención Constituyente, reformadora en este caso, y por lo tanto validó nuevamente la constitucionalidad del inciso 4. En el caso Schifrin, el caso Schifrin es S, C, H, I, F, R, I, N. El caso Schifrin. Con lo cual, hoy, y retomando un poco el hilo de lo que veníamos comentando, hoy la inamovilidad del cargo es una inamovilidad relativa, porque alcanza los 75 años. Luego de los 75 años, el juez, si tiene voluntad de mantenerse en el cargo, necesita obtener un nuevo acuerdo del Senado, que será un nuevo acuerdo solo por 5 años. Tampoco será un nuevo acuerdo, digamos, vitalicio, sino solo por 5 años y renovable así periódicamente. Pero será el Senado el que tome la decisión definitiva. Por otro lado, la inamovilidad no solamente significa, los efectos de preservar la independencia del juez, no solamente significa que el juez no puede ser removido, si no es, por supuesto, por una causal constitucional. La causal constitucional de remoción de cualquier juez es el mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. En ese caso, por supuesto que puede ser removido, la inamovilidad no alcanza ese supuesto. Lógico, porque también forma parte de la República, y así debe ser la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Entonces, podría haber responsabilidad si los jueces podrían hacer cualquier cosa, lo cual a nadie se le ocurre. Entonces los jueces, como cualquier funcionario, tienen que actuar en el marco de la ley, y tienen que actuar en el marco de lo que es razonablemente un buen desempeño. Si es así, entonces preservan la inamovilidad en el cargo. Pero les decía, la inamovilidad no solamente significa que no pueden ser removidos, significa que no pueden ser trasladados sin su consentimiento. Es decir, ustedes ya venimos viendo, lo saben, hay distintos tribunales. Y ocurre que puede ser que un juez sea trasladado de un tribunal a otro, del juzgado de primera instancia a la Cámara, de la Cámara a otra Cámara o a otro tribunal, un tribunal oral. Estos traslados, digamos, la Corte ha establecido que los traslados han de ser distinguidos de los nombramientos. ¿Sí? A ver, un juez no puede ser, primero como regla, si nos ordenamos un poco, no puede ser trasladado sin su consentimiento. Esto está absolutamente prohibido. Primero tiene que haber un consentimiento del juez. Esto vale tanto para la sede, es decir, el lugar físico. Si yo soy juez de Mar del Plata, no puedo ser trasladado al mismo cargo en Necochea, por más que sea un juez de primera instancia con mi misma competencia. La sede, Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, es única. No puedo ser trasladado. Y tampoco puede ser trasladado un juez a otro grado, es decir, a un grado superior a un grado inferior. Un juez de primera instancia no puede ser trasladado a la Cámara sin su consentimiento. Un juez de Cámara no puede ser trasladado a primera instancia. ¿Sí? Mucho menos un juez de corte a juez de Cámara. Ese tipo de traslados, sin los consentimientos, insisto, están absolutamente prohibidos porque atentan contra el principio de estabilidad de los jueces. Ahora, con consentimiento, en principio la práctica constitucional ha validado este tipo de traslados, con consentimiento del juez, bajo determinadas condiciones. El año pasado, ustedes recordarán, hubo una, digamos, hasta casi una suerte de escándalo por algunos traslados decididos por el gobierno anterior que fueron impugnados judicialmente por el actual gobierno y que llevaron a un fallo de la Corte, donde la Corte intentó de alguna manera aclarar la situación de los traslados.
que fue el fallo Bertuzzi. El fallo Bertuzzi del mes de noviembre del 2020. En el fallo Bertuzzi, la Corte, y a lo que nos importa a nosotros acá, la Corte hizo esta distinción, dijo, no es lo mismo un traslado que un nombramiento definitivo. ¿Sí? Un traslado es siempre temporario. Aun cuando tenga el consentimiento, por supuesto, tiene que tener, mejor dicho, tiene que tener el consentimiento de la persona involucrada, del juez, pero con ese consentimiento, aún así sigue siendo temporario. Es decir, transitorio. Si lo trasladan a un juez, de un juzgado a otro, de un tribunal a otro, ese traslado no es definitivo. Porque la única manera, dijo la Corte en Bertuzzi, de que haya un traslado definitivo, es decir, un nombramiento efectivo, es mediante el mecanismo de nombramiento que establece la propia Constitución. El mecanismo de designación de los jueces que establece la Constitución. ¿Cuál es este mecanismo que vamos a ver en las clases siguientes? Es el del concurso público ante el Consejo de la Magistratura, seguido por una propuesta del presidente de la Nación, y finalmente obteniendo ese concursante, ese postulante, el acuerdo del Senado. Es decir, tienen que intervenir los tres poderes del Estado para la designación de un juez. El Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo que propone un candidato, y el Poder Legislativo a través del Senado de la Nación que le termina prestando el acuerdo de ese candidato. Sin esas condiciones que establece la Constitución como única puerta de acceso a la judicatura, única, lo dice la Corte Bertuzzi, no hay posibilidad de un nombramiento definitivo. Entonces, la Corte termina diciendo, cuando hay un traslado, ese traslado, por más que sea regular, en el sentido de que establecen los reglamentos de traslado, hay reglamentos que dicen bajo qué condiciones puede haber un traslado, por más que sea regular, no es definitivo. ¿Me siguen? ¿Esto a qué apunta? Apunta a preservar la estabilidad y apunta a preservar la independencia de los jueces. Porque los traslados, un juez de un lugar a otro, ya tienen cierta, en mi opinión personal, son bastante polémicos, a mí no me gusta la posibilidad de que haya traslado. Recuerdo las enseñanzas, otra vez lo vuelvo a nombrar a Villar Campos, era bastante reacio en admitir la constitucionalidad de este tipo de traslados. Y en definitiva la Corte en Bertuzzi se acerca un poco al pensamiento de Villar Campos cuando dice no puede haber traslado definitivo si no es a través del procedimiento de designación de los jueces que establece la propia Constitución. Lo demás, todo lo demás será temporario, siempre que, y será válido solo si está dentro de los marcos reglamentarios que prevé la propia Corte Suprema. Por ejemplo, que el traslado deba ser entre tribunales de la misma competencia. No puede trasladarse a un juez de civil hacia un tribunal penal, y viceversa. No puede trasladarse uno penal hacia uno civil, porque no tienen la misma competencia, carecen de esa competencia. Y el juez penal o el juez civil accede a la judicatura, entre otras cosas, por la especialidad de conocimiento que tiene en esa materia. Y entonces, no puede haber traslados en ese tipo de tribunales, de una competencia a otra, tampoco de un tribunal superior a uno inferior, de una primera instancia a uno de cámara, uno de cámara, uno de primera instancia. Esos tampoco están admitidos en la reglamentación actual. Tienen que ser tribunales del mismo grado, ¿sí? Del mismo grado. No, estas son, digamos, en definitiva, garantías que se prevé para preservar la independencia de los jueces. Otra garantía que está prevista en el artículo 110 es el de la remuneración de los jueces. Los jueces tienen una remuneración, según el artículo 110, que establece que de ningún modo puede ser alterada. Acá lo que se apunta es que al poder político, sea el legislador a través de leyes, o el poder ejecutivo, pueda subir o bajar, mejor dicho bajar, porque eso es lo que afectaría realmente la independencia de los jueces, pueda bajar el sueldo de los jueces como mecanismo de presión hacia los jueces. Entonces, eso está prohibido por la Constitución.
otra vez como un mecanismo, no como un privilegio hacia los jueces, sino como un mecanismo para preservar la independencia de los jueces. ¿Sí? Hay normas similares también respecto del Poder Ejecutivo y respecto de los legisladores o de los ministros. Los sueldos no pueden ser alterados. Ellos tienen una norma, esos funcionarios tienen unas normas similares al artículo 110 referido a los jueces. Finalmente también hay incompatibilidades. No están en la Constitución prácticamente. La única incompatibilidad prevista en la Constitución en relación a los jueces es la de formar simultáneamente parte de un tribunal de provincia y de un tribunal nacional. Esto lo dice el artículo 34 de la Constitución. Es una norma histórica prevista para un momento de formación del Estado Nacional, donde en algún punto de esa formación, en alguna instancia de esa formación del Estado Nacional, había jueces, especialmente en el interior de las provincias, que hacían las veces de jueces nacionales y provinciales porque no había otro. No había jueces, no había abogados directamente en determinados lugares. Entonces, en una misma persona se confundían los cargos nacionales y provinciales, y esto era inadmisible desde el punto de vista organizativo. Entonces se previó en el artículo 34 que ahí había una incompatibilidad. Hoy es una incompatibilidad que cae de Maduro. Nadie podría ejercer las dos funciones, hay que trabajar 48 horas al día, es imposible. Pero bueno, es la única que hay. Pero hay otras más, que no están en la Constitución, pero están en los reglamentos de la Justicia Nacional. Por ejemplo, los jueces no pueden ejercer la abogacía, no pueden ejercer la profesión liberal. A diferencia de otros funcionarios, todos los funcionarios de gobierno que sí lo pueden hacer. ¿Sí? Un legislador puede seguir siendo abogado y tener su estudio abierto y ser legislador al mismo tiempo. No lo puede hacer. Y está bien que no lo pueda hacer. Un juez no puede ser abogado litigante y a la vez juez. ¿Entienden? Es decir, no puede estar, digamos, de los dos lados del mostrador. El lado del abogado y el lado del juez. El juez es juez. No puede hacer otra cosa. Y la incompatibilidad esta es necesaria para preservar la independencia del juez. ¿Sí? Por ejemplo, otra incompatibilidad, el juez no puede ejercer la actividad comercial. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ocuparse solamente de su función jurisdiccional, no puede hacer otra cosa. Tiene una incompatibilidad casi absoluta de hacer cualquier cosa que se les ocurra, salvo la docencia universitaria o alguna tarea de investigación universitaria. Y esa docencia universitaria acotada por supuesto, a determinados horarios o a determinadas funciones, porque no puede ser titular con dedicación exclusiva. ¿Sí? No puede tener dedicación exclusiva, ¿por qué? Por esto mismo, porque usted tiene que dedicarle su tiempo a su trabajo, a su función judicial, y no dedicarle su tiempo de manera exclusiva a una universidad, porque no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Acá tienen otra. Y por supuesto, la incompatibilidad obvia, que no la menciona la Constitución, pero se cae de Maduro, que tiene que ver con la incompatibilidad de formar parte o integrar los otros poderes del Estado. La Constitución en ningún lugar dice el juez no puede ser diputado, o el juez no puede ser presidente. No lo dice, pero es obvio. ¿Sí? Así como el juez no puede ser legislador, ni presidente, el presidente no puede ser juez. Eso sí lo dice, lo vimos hace un rato, y los legisladores tampoco pueden ser jueces. ¿Sí? La única manera que podrían hacerlo sería como renunciando a su cargo o pidiéndose una licencia sin goce de haberes. De manera no integrar, no se pueden integrar los dos poderes del Estado de manera simultánea. Entonces, ahí tenemos las incompatibilidades. Son muy fuertes. Respecto a los jueces tienen, dentro de los funcionarios del Estado, son los funcionarios que mayores incompatibilidades tienen. ¿Por qué es esto? Porque la función judicial es muy delicada. La función que ejercen los jueces es una función muy delicada. Entonces, y por eso también es tan importante y
tan exigente la forma, el mecanismo de designación de los jueces. ¿Sí? Ustedes piensen, por ejemplo, que para la Constitución Nacional, cuando se designa un ministro, necesita solo la voluntad del Poder Ejecutivo, de nadie más, ni siquiera del Congreso. En los Estados Unidos un ministro necesita el acuerdo del Senado, en Argentina no. En cambio, para designar un juez, sea de cualquier instancia, a nivel federal, necesita la intervención, como les dije hace un rato, de los 3 poderes del Estado. Previo concurso, oposición, es decir, un examen y de antecedentes. Superado el concurso, necesita la voluntad del Poder Ejecutivo, y aún así no alcanza, necesita el acuerdo del Senado. O sea, la forma de designación de un juez es sumamente exigente. También, ¿por qué? Por las responsabilidades que tiene la judicatura. Es una función con muchas responsabilidades, desde el punto de vista institucional. Es muy delicada la función que tiene el juez, y el juez también la debe ejercer con mucha prudencia, muchísima prudencia. ¿Sí? Bueno, y vamos a terminar, le voy a hacer una breve referencia a la imparcialidad de los jueces, porque hasta ahora hablé de la independencia de los jueces. La independencia es la necesidad, como lo vimos recién, es la necesidad de que sea independiente el juez en relación a cualquier tipo de presión, ¿no? Hay una mirada institucional en el análisis de la independencia de los jueces. Se habla de la independencia de los jueces o del Poder Judicial como poder independiente. La mirada está puesta en la institución. En cambio, cuando hablamos de la imparcialidad del juez, la mirada está puesta en la persona del juez ya, en relación a las partes. La imparcialidad se vincula con la persona juez en relación a las partes, actor y demandado, o en relación al imputado, si hablamos en el ámbito del derecho penal. El juez debe ser imparcial, el juez no debe tener una preferencia o un favoritismo hacia ninguna de las partes, ni debe tener una animosidad, un enojo con ninguna de las partes. El juez tiene que ser absolutamente imparcial. Por eso imparcialidad e independencia, si bien son dos conceptos parecidos, no es lo mismo. La imparcialidad está regulada en los códigos de procedimiento. Cuando estudian procesal civil o procesal penal, van a estudiar que los jueces tienen la obligación de excusarse en las causas en las que consideren que su parcialidad está en riesgo. Por ejemplo, el juez recibe una demanda y resulta que la parte actora es su mamá. Dice, y la mamá tiene derecho a iniciar una demanda, puede tener un juicio contra el vecino, y tiene todo el derecho del mundo a iniciar una demanda, y resulta que el juez es el hijo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el juez? Excusarse, porque hay una familiaridad. Es decir, miren, yo no puedo intervenir acá porque la parte actora es mi mamá, o mi hijo, o mi mujer, o quien sea. Pero hay una obligación así, causales de excusación, ya las van a estudiar ustedes cuando estén estudiando procesal civil, hay varias. Este es un ejemplo de familiaridad. Puede ser un amigo también, ¿sí? O puede ser una persona con que haya una enemistad manifiesta. En cuyo caso el juez se tiene que excusar, realmente hay una persona con la que sabe que no va a ser imparcial, porque hay una persona que realmente no lo quiere. También, desde el punto de vista de las partes, está la posibilidad de recusar al juez. El juez sabe que, la parte sabe que ese juez no va a ser imparcial. Ese juez no va a ser imparcial. Entonces esa es la posibilidad de recusar al juez. ¿Para qué? Para preservar la imparcialidad. En esos casos la causa pasa a otro juez. Espérenme un segundito que tengo que avisar una cosa. Bueno. En este marco, ¿qué dice la Constitución sobre la imparcialidad? Prácticamente no dice nada, pero sí hay una norma que tenemos que considerar, es el artículo 18 de la Constitución. El artículo 18 habla del juez natural, no lo mencioné hasta acá el juez natural, pero todos tienen derecho a ser juzgados, un juez natural, el juez natural al proceso. ¿Cuál es el juez natural del proceso? Esto lo van a estudiar más en derechos humanos.
estudien garantías constitucionales. ¿Qué es el juez natural al proceso? Es el juez que las leyes prevén de antemano como juez de ese proceso, esa causa judicial. Es decir, un juez natural nunca puede ser un juez puesto, digamos, a dedo para una causa. Un juez natural siempre tiene que ser un juez que la ley le asigna determinada competencia, jurisdicción, que no es lo mismo, pero vamos a tratar de identificarlas para hacerlo más sencillo, jurisdicción y competencia en modo previo al nacimiento de esa causa. La causa llega al juez, no el juez llega a la causa, ¿entiende? La causa llega al juez porque el juez es el competente en función de la competencia que las leyes le atribuyen. Desde esta visión, siendo ese el juez natural, lo que prevé la Constitución en el artículo 18, que están prohibidas las comisiones especiales, es decir, los tribunales especiales creados para juzgar determinada cuestión o determinada persona. Esto está totalmente prohibido por la Constitución, expresamente en el artículo 18 de la Constitución. ¿Por qué? Porque ese juez no sería imparcial. Un juez puesto como comisión especial para resolver determinada cuestión no es un juez imparcial. Es un juez que probablemente ya tenga un tribunal que ya tenga una misión que cumplir en ese proceso, sea absolviendo, sea condenando, aceptando la demanda o rechazándola. Entonces eso está prohibido por la Constitución en el artículo 18. Bueno, pasaríamos, no lo vamos a hacer hoy porque ya son 8:05, pero pasaríamos a hacer un análisis ya más puntual de la Corte Suprema, que lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que me interesa en estos 5 minutos es que me digan si les quedó algún punto sin comprender demasiado, si tienen alguna pregunta para hacerme, háganmela, y si entendieron, creo que sí. Si no entendieron y me lo dicen a esta hora, tarde, me lo dijeron tarde, me lo tienen que decir antes. Pero bueno, diga, si tienen alguna pregunta, los escucho o las escucho. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Bueno, nada, la clase que viene, el miércoles que viene, vamos a hablar específicamente de la Corte. Está muy lindo analizar nuestra Corte Suprema. Va a ser un tema de actualidad total. Con el proyecto de reforma de justicia que está impulsando el actual gobierno, se está poniendo en cuestionamiento el funcionamiento de la Corte. No es nuevo esto, no se crean que esto es de este gobierno. El tema del funcionamiento de la Corte viene por lo menos de hace 20 años atrás. Lo que pasa que periódicamente, y por ciclos, vuelve a aparecer el tema. Y vuelve a aparecer el tema porque quizás necesita algún tipo de reforma, pero también hay muchas veces hay reformas que no son tan bien intencionadas. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes, que como ciudadanos y ciudadanas tienen que hacer sus propios análisis y análisis crítico de las reformas institucionales, más ustedes que son estudiantes de Derecho. O sea, tienen que empezar a hacer una crítica de las reformas institucionales de una manera un poquito más aguda, a medida que vayan entendiendo cómo funciona y los pros y los contras de determinadas decisiones legislativas sobre el funcionamiento de las instituciones. Pero bueno, eso lo vemos el miércoles que viene, empezamos a hablar un poquito de la Corte y después seguimos avanzando. Así que nada, buenas noches y gracias por escucharme. Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao.